culpa de Eva. Hoy en día, las series de Netflix, las series de Amazon, todo lo que tiene que ver con la televisión digital es algo que nos roba muchísimas veces el tiempo. Y hay unas series que obviamente son series favoritas y que todos hemos visto o que si no hemos visto, queremos ver muy pronto. Hoy tengo a una de las participantes de varias series de estas plataformas que además de ser actriz es muy joven y viene a contarnos un poco su historia, como una niña de tan corta edad llega a las series de Netflix y obviamente ha logrado el éxito que me imagino es el sueño de cualquier actor. Bienvenida, Regina Pavón, aquí por culpa de Eva. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá, Regina, y cuéntame un poquito de ti, porque tú eres una niña bastante joven y ya has estado en varias series y digamos que tus papeles han sido bastante importantes en estas series. Cuéntame dónde comienza esta travesía. Pues comienza con una niña curiosa que siento que siempre he sabido que me gusta hacer cosas, ¿sabes? Como por intuición, no porque genuinamente haya tenido, cuando empecé que tenía como 11 años más o menos, como realmente la idea de que me quería dedicar a esto por las razones por las que me dedico ahora a la actuación, pero sí, siempre he seguido mucho mis instintos y yo empecé a hacer publicidad muy chica y de pronto me empezó a aburrir y dije como necesito algo más y tengo una tía que es actriz y que es, literal fue como así lo que ella me decía, yo hacía de vete a tomar unas fotos y ahí iba yo, vete a estudiar teatro musical y me metí a teatro musical, métete a curso de no sé qué y lleva tus fotos a tal castinera de cine. Y esta tía fue la que me dijo como básicamente qué hacer para poder yo ser actriz, porque le decía quiero ser actriz y no podía entrar a estudiar al CEA infantil porque ya tenía más de 10 años. Y ella fue la que me fue pues diciendo cómo funcionaba el medio, porque si desconoces, es un poco complicado siquiera saber cómo entrar o tratar de entrar, ¿no? Totalmente. ¿Y a qué edad concretamente entras al medio? ¿Y por qué camino? La primera vez que tuve un personaje fue no recuerdo si fue exactamente a los 11 o ya 12 años. Justo esta tía un día me dijo, bueno, el día que yo te pueda invitar a un llamado, un día de grabación, te invito. Porque cuando estás en telenovela no puedes entrar a Televisa si eres menor de edad o así, ¿no? Y no puedes traer como acompañantes. Y si grabas afuera de los foros, pues a veces sí puedes llevar gente porque no hay que entrar a la empresa y no hay que hacer trámites, ¿no? Y me dijo como, bueno, hoy te voy a poder invitar, ¿quieres ir? No sé qué. Y yo, sí, por favor. Y ya mi mamá me llevó y yo tomándome fotos con todas las cámaras y estaba con la directora atrás de ella y como que pisar un set por primera vez fue muy mágico para mí porque fue como, ok, estas personas están jugando a hacer diferentes vidas. Me pareció como algo muy impresionante y ver todo lo que hay detrás fue como yo me quedé como en shock, dije, wow, qué loco, o sea, como que hay gente que se dedica a fabricar realidades, qué pedo, ¿no? Como que fue algo como que me deslumbró. Y a partir de ahí, esa directora se llama Karina Duprés, que fue mi madrina, como 4 meses después me hablaron para hacer una participación en una Rosa de Guadalupe en la que literalmente era Árbol 3, no hablaba nada, pero fue como algo que me ayudó para poderme dar de alta en la AMDA, que es como luego un poco complicado el papeleo y así, ¿no? Porque luego muchas producciones sí te piden que ya estés pues como dado de alta y todo. Y me acuerdo que hice esa Rosa de Guadalupe, para mí era, o sea, yo estaba fascinada, o sea, yo no tenía ni un texto y yo estaba fascinada en el llamado, siento que la capacidad de sorprenderme que tengo es lo que ha hecho que no, pues, que siga con esto, que a pesar de que son más las veces que te rechazan que las que te aceptan o en las que te quedas en los castings, que siempre tengo la capacidad de sorprenderme de las cosas chiquitas, como que sí soy como un alma bebé, como de todo me sorprendo. Y eso es muy lindo porque obviamente guardas una inocencia y eso hace que la magia de cada momento lo puedas disfrutar más. Pero hay algo hay un mito, hay un tabú acerca de los medios. Aquí hablamos de Hollywood, de Disney, Nickelodeon, en México de Televisa, hoy en día de Netflix. Y es que los niños pequeños pierden su inocencia al entrar al mundo de la televisión. ¿Qué tan real es esto?
en tu experiencia? Yo creo que no. Bueno, al menos yo, o sea, yo recuerdo haber perdido cosas como cumpleaños desde de mi mamá, de mi hermana, de amigos, o perder como estas cosas que hacen, que pueden hacer los niños, como ir a fiestas o salir a no sé dónde, y yo tenía que trabajar, pero no lo veía nunca como un sacrificio. O sea, yo, por mí era así, yo feliz de irme a llamado en vez de ir a una fiesta de algún amiguito de la escuela. O sea, yo era feliz, feliz, feliz. Sí, sí siento que mi infancia fue muy distinta porque yo tenía que tener pues muchas responsabilidades que un niño no tiene, como tienes que pararte y a trabajar, o sea, no es como que si quieres o no, ¿sabes? Pero no entra en mi cabeza porque yo era, o sea, yo era la más feliz y puesta de irme a trabajar, no importa si era a las 6 de la mañana, a las 9, si era todo el día o 2 horas, si era más tiempo por mí mejor. Como que mi mamá siempre me lo supo manejar como que era un juego, pero que había que ser responsables y que había reglas en los juegos, ¿sabes? Porque me decía, ok, si quieres hacer esto, yo te apoyo, pero tienes que ser disciplinada. Y es muy difícil cuando estás pequeño como entender, o sea, que hay cosas que tienes que cumplir como de adulto, pero siendo niño a veces es difícil comprenderlo, digamos, ¿no? Y mi mamá Totalmente. siento que supo manejármelo muy bien porque, o sea, sabía que yo lo quería hacer y yo le rogaba, yo decía, por favor, porque yo tengo una hermana chica y mis papás están separados desde hace muchísimos años. Entonces, pues mi mamá obviamente tenía que partirse en dos para llevar a mi hermana a la escuela, a la no sé qué, las clases de la tarde, bla, 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 y a mí estar conmigo todo el tiempo en los llamados. Entonces sí, el hecho de que me hiciera hincapié de, ok, estamos haciendo sacrificios en la casa para que tú puedas hacer esto, entonces tienes que ser disciplinada. Y es algo que siempre me quedó en la cabeza porque la verdad es que sí, algo que te puedo decir es que yo no perdí nada, o sea, seguramente viví cosas que otros niños no, pero no me arrepiento, pues, o sea, creo que viví lo que quise vivir en ese momento. Y claro que tuve infancia y todo, pero sí tuve una infancia, digamos, particular. Pero Y hay algo, y hay algo que quiero hablar contigo en el siguiente corte y es de la inocencia. ¿Cómo cuidan, digamos, estas grandes plataformas? El hecho de tener un niño y de pronto estar grabando algo que es muy de adulto, si lo cuidan, si no lo cuidan, si sucede, si no sucede. ¿Y qué pasa con niños? En tu caso, tú eres una niña que tenía su guía, que era su madre. Pero ¿qué pasa con aquellos que entran sin esa guía? ¿Hay esos niños sin esa guía? Vamos a quedarnos aquí y regresamos con Regina Pavón aquí en Por Culpa de Eva. Y aquí en Por Culpa de Eva hoy estoy con Regina Pavón, una actriz muy joven que ya ha debutado varias veces en series de Netflix muy exitosas y que hoy viene a contarnos un poco su historia de cómo comienza esa travesía en la televisión. Nos quedamos en ese espacio en donde hablábamos de la inocencia de los niños y cómo hacen estas plataformas, estos grandes canales para proteger a un niño en cuanto al contenido cuando están grabando algo que de pronto pueda dañar su inocencia o cambiar el concepto, en el caso de ella como niña. En su caso ella iba con su mamá, pero cuéntame un poco cómo funciona este negocio alrededor de los niños y mientras ellos están trabajando. es complicado ser niño actor porque no puedes, no, o sea, tú no puedes ir como solo a tus llamados. Necesita llevarte a alguien forzoso porque cuando estás dado de alta en la Asociación Nacional de Actores, los delegados, que son los que se encargan de cuidar a los actores en general, ya sean chiquitos o no, obviamente hacen mucho más hincapié a los niños que no pueden trabajar más de 8 horas, denle agua, no sé qué, ya se cansó. O sea, sí son muy cuidadosos con que el niño esté bien y lo esté haciendo porque quiere, porque sí se da mucho que los papás obligan a los niños a hacer, de que el niño no quiero mamá y no, sí, tú y porque tienen el sueño frustrado y quieren ¿no? A mí me tocó ver muchas veces eso y luego sí es muy fuerte porque es como, ay no, o sea, el niño de verdad no tiene nada de ganas de dedicarse a eso y la mamá está ahí a fuerza porque ella quería ser actriz y nunca la dejaron o yo qué sé, ¿no? Pero sí, pero cuando en mi caso, pues que te gusta y todo, sí, el hecho de que todo el tiempo tiene que estar alguien acompañándote o así, pues sí es, bueno, al menos a mí recuerdo que me causaba ansiedad porque no quería que, o sea, depender de alguien más, ni quitarle como su tiempo a alguien más porque tuviera que hacer algo para apoyarme a mí, pues, ¿no? Como, o quitarle tiempo de mamá a mi hermana porque mi mamá tiene que estar más tiempo conmigo en los llamados, porque te digo, no te pueden dejar si eres menor de edad ahí, o sea, a fuerza tiene que haber alguien contigo. Pero como dices, muchas veces no es la mamá, sino el tío que le encargaron a la sobrinita actriz porque la mamá no pudo, o
nana con la que siempre va la actriz porque pues entonces la mamá trabaja. Entonces, como que cada quien tiene su manera de apoyar, supongo, porque pues es complicado a veces, pero siempre tratan de cuidar muchísimo todo eso. Y específicamente en las escenas que tú dices, cuando son escenas fuertes, que normalmente dices como, es que este niño no vería esta escena, por Sí. favor, cuando la hagan, que el niño no vea, o incluso cuando los niños son partícipes de esas escenas que son fuertes, según yo ni siquiera o sea, las manejan de una manera distinta a la hora de grabarla, y después, según yo, no se las ponen como hasta que son grandes, como que sí tratan de cuidar esto porque es muy fácil pues al estar contando historias de adultos o donde hay, o en las historias donde hay pequeñas cosas que a lo mejor pues son de la vida real, que son un poco fuertes, que descubras tan joven, ¿no? Sí siento que hay ese cuidado todo el tiempo, pero pues obviamente ha de haber veces en los que no hay, o sea, no puedes manera de controlarlo porque está ahí o está en la escena o tiene que decir, el niño tiene que decir ese texto que dices como, ¿qué? Ya sabes. Creo que es como una manera de, no sé, yo creo que es un trabajo muy especial el poder ser, por ejemplo, el director de un niño, o sea, los directores que saben dirigir niños, porque no es que sea difícil trabajar con niños, pero tienes que ser muy cuidadoso justo por estas cosas. Querer Para que, no romper su inocencia. ¿no? O sea, si son 80 adultos en la serie y hay un niño, pues a uno no se le puede salir como el no sé qué de Santa Claus, ya sabes, es como, no puedes decir esas cosas, o sea, como que tienes que ser como muy cuidadoso, desde en esas tonterías hasta, pues, que a lo mejor si estás haciendo una escena muy fuerte, el niño no quede traumado para siempre, ¿no? Okay. Y Regina, en tu experiencia de niña a mujer, ¿qué te ha dejado esta carrera en tu vida? ¿Han habido momentos difíciles como mujer? ¿Han habido momentos que lo has dudado? Cuéntame un poquito de eso. Es una carrera muy complicada. Yo siempre he pensado, he creído que es una carrera de resistencia. O sea, son más veces las veces que te van a rechazar que las que te van a aceptar. Y tienes que aprender a hacerte amigo del rechazo y no tomártelo personal, porque no siempre depende de ti, ¿no? Pero independientemente de que eso ya es complicado, yo entré al SEA muy joven. Yo entré al SEA ya a la carrera, pues, a los 15. Entonces todos mis compañeros eran muchísimo más grandes que yo, mis compañeros y mis compañeras, todos. Entonces como que ese proceso de adaptación sí me hizo madurar mucho y pues obviamente, o sea, yo estaba tratando de ponerme a la altura de gente que ya estaba, pues obviamente ya había terminado de estudiar la prepa y me llevaba, no sé, 4 años por ahí. Y yo apenas estaba empezando a hacer la prepa en línea mientras estaba estudiando. Y como que toda esa presión de querer estar bien en la escuela, pero también la otra escuela que era de 8 a 8 todos los días. Y los maestros que me exigían mucho todo el tiempo de, es que estás chiquita, es que no sé qué. Y me chocaba que me dijeran que era como una incapacidad tener menos edad para poder aprender, o no sé, ¿no? Y fueron cosas que en el momento tal vez a mí me parecieron como muy, eh, pues sí, o sea, que te generan inseguridad y yo llegaba llorando en las noches con mi mamá de la escuela y yo es que me decía, pero ¿estás bien? Y yo sí, quiero seguirme dedicando a eso, solamente que estoy muy estresada, no sé qué. O sea, como que aprender a lidiar con ese estrés a esa edad me costó, pero gracias a eso ahora maduré muy joven, creo, el hecho de aprender a ser responsable. Obviamente el entender me hizo asumir que me quería dedicar a esto toda la vida porque o sea, me implicó muchos sacrificios poder terminar la carrera, porque también luego a partir de ahí empezaron a salir proyectos a la mitad de la carrera y yo tenía que regresar a la escuela después. Como las responsabilidades y el darme cuenta que iba a ser una friega poder aprender a hacer lo que yo estaba haciendo, porque yo lo estaba haciendo por lo que Dios me daba a entender, realmente no tenía una técnica. Entonces, al darme cuenta de todo eso, fue como genuinamente me di cuenta que sí era lo que yo me quería dedicar el resto de mi vida, por todo los esfuerzos que me implicó, ¿no? Pero sí como mujer, sí es un medio muy complicado, obviamente, es un medio que sí creo que el haber estado con mi mamá todo el tiempo pegada a mí me hacía sentir tranquila porque siempre que la gente me veía en los pasillos cuando estaba estudiando en el SEA o ya trabajando, no sé, todo el mundo me preguntaba por mi mamá de, ay, ¿y tu mamá cómo está? ¿No? Entonces como que te sientes como que todo el mundo sabe que ahí está tu mamá, aunque no esté aquí, está ahí y nadie se trata de pasar de lanza contigo, ¿no? Como que eso me causó siempre mucha tranquilidad y la verdad es que siempre he tenido
la suerte de trabajar con gente buena, honesta, que vas a trabajar, que no trata de meterse con nadie, ¿sabes? Ni para bien ni para mal. Y, pero sí, obviamente da mucho miedo todo esto que se dice, es como, pues del medio, que es un medio pues muy complicado. Mi papá jamás quiso que yo me dedicara a esto, creía que era la peor idea del mundo, le daba mucho miedo por todo lo que se dice. Y porque es real, no es como que no pasa. Yo a mí me ha tocado verlo de lejos, gracias a Dios, nunca de cerca. Y sí da miedo decir como, ¿qué me pasaría a mí si me toca estar en esa situación algún día? ¿Sabes? Tal vez hace unos años yo no hubiera tenido el carácter de poder saber qué De hacer, tener. de saber, de poder decir no. Yo antes no sabía decir no. O sea, me daba pena decirle a alguien que no porque me generaba como pena, como... Y como miedo al rechazo, que es al final lo que una niña no quiere y mucho menos en este medio. Pero evidentemente yo siento que esta es una carrera como cualquier otra. En todas partes, como mujeres, como niñas, estamos expuestas. Y creo que la responsabilidad al final, y tú lo dices de una manera súper linda, es de nosotras las madres, de los padres, de estar ahí detrás de estas niñas, siendo ese soporte y mostrando obviamente que hay un valor, que hay unos límites, que hay unas cosas, y obviamente eso es lo que a ti te hizo crecer y que hoy en día puedas contar esa historia sin tener nada de que arrepentirte ni ninguna situación incómoda de la cual acordarte. Entonces creo que esto te lo preguntaba mucho porque veo muchas niñas hoy en día que quieren hacerlo y que de pronto están en YouTube y que de pronto están en Instagram y que de pronto se pasan mostrándose o lo que sea para lograr su carrera de actriz. No, no tienen que hacer absolutamente nada. Esto es una carrera como cualquier otra y que si la buscas de una manera tranquila, si la buscas de una manera profesional y correcta, puede llegar a pasar lo que pasó contigo, que es que evidentemente entraste en una industria grandísima en donde hoy en día puedes tener la experiencia de haber participado en series que son número uno a nivel Latinoamérica. Entonces, en el próximo segmento quiero hablar contigo de esa experiencia de Netflix. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es eso? Porque obviamente una cosa es Televisa y otra cosa es Netflix. ¿Cómo funciona hoy en día ese mundo? Ese es el Hollywood que todos soñábamos, la gente de mi generación soñaba. Vamos a un corte y regresamos con Regina Pavón. Con Regina Pavón hemos estado hoy conversando acerca de su experiencia en los medios, de ser una niña, convertirse en una mujer. Y hoy ella debuta en series de Netflix. Y yo le preguntaba, ¿será que el Netflix hoy en día es como el Hollywood que veíamos las personas de mi generación? Porque evidentemente, bueno, primero se cerraron los cines por un tema de pandemia y se convirtió el Netflix, el Prime, todas estas plataformas en lo que más busca la gente. Cuéntame un poquito, Regina, de tu experiencia en este mundo. Es muy loco. ¿Sabes qué? Es como, o al menos para mí sí es como un sueño el poder hacer pues contenido como el que hace Netflix, ¿sabes? Porque es una combinación entre poder hacer un proyecto largo, ¿sabes? Una serie, no una película, o también una película, y poder hacerlo con calidad de cine, ¿sabes? El poder tener a grandes fotógrafos que se tome el tiempo que se tenga que tomar para hacer las escenas, que son producciones que a veces tienen muchísimo dinero invertido y que ves las cosas y dices, como que nunca me imaginé poder estar pisando un set compartiendo escena con Juan Manuel Bernal, ya sabes, como que yo decía, es muy loco porque sí, o sea, después de haber estado tantos años en Televisa, que es una industria que o sea, su manera de trabajar es igual siempre, o sea, todas las novelas que haces, la manera de trabajar es la misma, siempre vas al diseño de imagen, no sé qué, y estás en el foro 4 y a lo mejor en otra novela estás en el 11, pero digamos que la dinámica es prácticamente la misma. Y es súper divertido y la verdad es que yo me la pasé increíble todas las veces que he trabajado ahí. Tienen obviamente son gente que conocen la industria perfecto y por eso, pues, fueron los reyes de la televisión tantos años. Pero ahora, como dices, llega pues sí, las plataformas digitales que nos vienen a resolver la vida a toda la gente que no podemos sentarnos a ver la tele a un horario en específico, a ver esa novela o esa serie o esa película a esa hora. Puedes verla a la hora que sea. Entonces, obviamente generó, pues, una avalancha de gente que necesitábamos eso para poder ver nuestras series favoritas o películas favoritas a la hora que queramos y los capítulos que quieras. Y obviamente eso hace que la gente pues esté mucho más pegada y exija más contenido y se hagan más proyectos. Pero más que un Hollywood, yo diría que es
es mucho más amplio porque es internacional. O sea, Netflix, o sea, yo puedo irme a hacer una serie en España o en Estados Unidos o en Chile, ¿sabes? Como que te abre mucho más los horizontes que solo decir Estados Unidos y eso es algo que me parece muy cool. Netflix rompió las fronteras y lo que hizo fue que hizo una fusión multicultural en donde conocemos actores, a donde conocemos culturas de todas partes y creo que esto rompió un esquema que ninguno pensaba que iba a suceder. Cuéntame un poco de estas series en las que tú has estado, de tu experiencia. Es muy loco el saber que una serie que vas a hacer va a llegar a 190 países. O sea, cuando nos avisaron que íbamos a hacer, bueno, que habíamos terminado de hacer Oscuro Deseo y nos dijeron, ok, se va a estrenar en 190 países y nosotros, y se va a doblar no sé cuántos idiomas. Es como muy fuerte el saber que alguien de Alaska puede ver tu serie en su idioma, ¿sabes? O de Chile, de España, bueno, España hablamos el mismo idioma, pues, pero, ¿sabes? De que de repente recibía mensajes en Instagram de fans de Arabia Saudita que tenían que traducir en Google porque no sabía qué fregados decía. Y es como, qué loco de verdad que puede, como país principalmente lo pienso, y me parece increíble que se estén haciendo contenidos cada vez de mejor calidad y que estén llegando tan lejos y la gente se dé cuenta pues de lo que podemos hacer aquí en México, ¿no? Claro, y que evidentemente ustedes comienzan en sus países, pero comienzan a abrirseles puertas en muchísimos países y comienzan a estar en esa lista de actores que obviamente quieren en otras series para que suceda el mismo boom que ha sucedido con una serie como Oscuro Deseo. Yo quiero que tú le des un mensaje a las niñas que nos están viendo, que están ahí, que están en este mundo y que de pronto creen que es imposible o que se muestran un poco más solamente para buscar ese protagonismo. Desde tu experiencia, ¿qué mensaje les das? Creo que la libertad de expresión es básica, o sea, no juzgo el hecho de que cada quien se vista o se tome fotos o use sus redes para subir lo que se les dé cada quien su gana, pero sí creo que hay que hacer las cosas por las razones correctas. Yo estoy subiendo unas fotos en Instagram así como yo quiero, yo qué sé, porque yo quiero hacerlo, no porque estoy buscando conseguir un fin, ¿sabes? Solo porque me gusta la foto y a quien le guste y que no me siga, no me importa, ¿no? Pero no lo hago porque estoy buscando que alguien se fije en mí por esa foto, ¿sabes? Creo que nos han hecho sentir muchos años en esta industria a las actrices que si no estás guapa, que si no eres perfecta, que si no tienes el mejor cuerpo o si no enseñas, no vendes o no te van a contratar. Y es como un autosabotaje muy cañón tener eso en la cabeza porque yo tengo muchas amigas que sí, o sea, se los metieron así hasta el fondo de su ser y sacarlo es muy difícil porque te están sexualizando totalmente, o sea, te están diciendo que si no estás bonita, si no estás guapa, si no es perfecta, no te van a contratar. Y la verdad es que sí es una industria muy, pues muy cruel en ese sentido, o sea, cuando haces televisión, o sea, muchas veces influye mucho más el cómo te ves que tu trabajo. Y a mí eso me causaba mucha ansiedad, por eso siempre traté de buscar y de abrir mis horizontes y de no quedarme como que esta es mi única opción para hacer lo que yo quiero hacer. Y que nadie te diga que no vas a poder estar ahí porque no estás guapa, ¿sabes? Si tú te partes la madre trabajando y genuinamente sabes que es algo que quieres hacer y te enfocas en las cosas importantes que son en prepararte, en estudiar, en ser disciplinado, en mantener tu cuerpo sano, porque como actor si no tienes el cuerpo sano y ágil, pues es muy complicado pues, poder interpretar muchos personajes. Entonces creo que ese sería el consejo que les daría. Y definitivamente creo que hoy en día esos esquemas se han roto y estas plataformas han roto estos esquemas y se muestra la diversidad, se muestra las diferentes formas de los cuerpos, de las caras, de todo de una forma muy natural, porque lo que estamos tratando es de acercar a la gente y que la gente cada vez se sienta más identificada con estas series. Y creo que eso que tú dices es muy valioso, o sea, muestra lo que quieras, pero no lo hagas por conseguir algo, hazlo porque tú lo quieres hacer. Y creo que ese es un mensaje muy lindo. Para terminar aquí en Por Culpa de Eva, te voy a hacer unas preguntas y tú me las vas a responder. Vale. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Con tacones o sin tacones? Sin tacones. ¿Labial rojo o labial claro? Claro.
¿Teatro o televisión? Teatro, ¿Con pijama o sin pijama? con pijama. Regina, muchísimas gracias por haber estado aquí en Por Culpa de Eva. Muchísimas gracias por habernos compartido esta historia, porque me parece muy valioso que una niña que comienza desde muy pequeña, que comienza en una industria como Televisa, entra a Netflix, venga a contarnos su historia y venga a dejar ese granito, esa duda, esa esperanza a muchas niñas que quieren hacer exactamente lo mismo y que lo pueden hacer de una manera completamente segura y de una manera en donde pueden lograr el éxito como lo has hecho tú. Muchas gracias por haber estado aquí. Ay, hombre, a ti, muchas gracias. Y gracias por el espacio y por hacer preguntas que creo que pueden hacer la diferencia en alguien. O sea, a mí me hubiera gustado escuchar eso antes de yo haber empezado, ¿sabes? Está padre, muchas gracias. A ti, Regina, te deseo lo mejor y que se te abran muchísimas más puertas. Y a ustedes, gracias por haber estado una vez más aquí en Por Culpa de Eva, como siempre, trayéndoles los mejores mensajes para que se empoderen, para que cumplan sus sueños, para que cumplan esas metas que tienen y se sientan fuertes para lograrlo todo. Que tengan un feliz día. Gracias. ¿Necesitas electrodomésticos? En Woodcox encuentras las mejores marcas. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcox. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala www.woodcox.us. Llámanos 786-449-2066. Woodcox Appliances, líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida.